Bueno, vamos a hablar de algunos signos torácicos de utilidad diagnóstica que un poco apoyan a a la patología pulmonar que hemos descrito. Uno es el signo de la silueta. El signo de la silueta son cuando hay dos opacidades contiguas de similar densidad y topografía. Se confunden en la placa radiológica y pueden pasar inadvertidas en este sentido. Si yo tengo una opacidad normal acá y una opacidad patológica acá, y las dos tienen densidades radiológicas similares, y las dos están en el mismo plano topográfico, o sea, no está acá ni acá, sino en el mismo plano, y están contiguas, se va a ver como una sola imagen en la radiología, no en la tomografía computada, donde yo puedo determinar más claramente los planos topográficos, medir densidades y ver que no son exactamente iguales. O sea, puede darse en la tomografía computada, pero más que todo una confusión radiológica, o que puede llevarnos a un subdiagnóstico, y ahora lo explico por qué. Desde el punto de vista radiológico. Recuerden que la radiología es un solo plano, ¿no? Entonces, si yo tengo las dos opacidades contiguas, los veo como una sola. Ahora, si este es el corazón y es grande, y este es el pulmón y es chiquito la opacidad, yo esta opacidad pulmonar patológica, chiquitita, al estar unida a la silueta cardíaca, unida entre comillas, porque está justo a la altura topográfica de la silueta cardíaca, porque tiene la misma densidad radiológica que la silueta cardíaca, no la voy a ver en radiología, o me va a costar mucho verla, porque voy a pensar que es parte del corazón. Nada más que en vez de ser un puño así, es un puñito un poquito más grande. Y no va a llegar a aumentar el índice cardiotorácico como para decir que es una cardiomegalia, o hasta puedo confundirme y decir que es una cardiomegalia, y cuando hago la tomografía computada puedo ver que en realidad es el corazón y una opacidad chiquitita pulmonar que justo está a la misma altura que el corazón. Y en radiología yo, recuerden que distingo con mi ojo 5 densidades radiológicas, no es como la tomografía computada. Esto es muy común, se llama en el signo de la silueta cardíaca, el que acabo de explicar, cuando el lóbulo medio derecho de pulmón es opaco, o la língula, que es el lóbulo medio izquierdo, es opaco, hacen silueta cardíaca adyacente, o sea, hacen una opacidad con la silueta cardíaca que está adyacente. Entonces se colapsa, por ejemplo, una atelectasia de la língula izquierda. Imagínense que la língula, al aplastarse, pasa a ser una línea, una banda. Si esa banda se pega al contorno izquierdo del corazón, si esa banda, la língula justo da, a diferencia del lóbulo superior y del lóbulo inferior, la língula del izquierdo o el lóbulo medio del derecho justo coincide a la misma altura topográfica, plano topográfico que el corazón. Al colapsarse, y quedan como dos líneas blancas unidas a la silueta cardíaca. Entonces, esta es la silueta cardíaca y este es el lóbulo medio derecho colapsado. Esta es la silueta cardíaca y esta es la língula colapsada. Ustedes en la radiografía la van a ver como una densidad única, como un poquito más grande la silueta cardíaca. Entonces pueden pasar por alto perfectamente una atelectasia del lóbulo medio o una atelectasia de la língula izquierda, como si fuera un leve ensanchamiento de la silueta cardíaca. O incluso si ese leve ensanchamiento no aumenta el índice cardiotorácico, directamente lo pasan por alto. Eso suele ocurrir. La otra opción que también da el signo de la silueta cardíaca, signo de la silueta es que hacen silueta.
El más frecuente es con el corazón, pero hay opacidades yuxtadiafragmáticas que también hacen silueta con el diafragma y ustedes no pueden verlo. Ya les voy a explicar un ejemplo. O sea, silueta significa, signo de la silueta, que dos opacidades de similar densidad radiológica a la radiología generalmente convencional, raramente a la tomografía computada, al estar en el mismo plano topográfico, si se juntan, se ven como una sola. Pero si una es normal y la otra es patológica, yo al verla como una sola, si la patológica es chiquitita, puedo pensar o confundirla como una sola normal. Como yo les dije, el colapso del lóbulo medio derecho, puedo pensar que es el borde derecho del corazón un poquito agrandado. El colapso del lóbulo izquierdo del pulmón, puedo pensar que el borde izquierdo del corazón está un poquito agrandado. Y ese poquito agrandado, como es un colapso, es una línea, prácticamente no sobrepasa al índice cardiotorácico, no se ve al ojo y perfectamente lo puedo pasar por desapercibido. Bien. Cuando es una condensación neumónica, generalmente sí la veo. O sea, hace silueta, pero ya lo veo. ¿Por qué? Porque una atelectasia es un colapso, una atelectasia es una pérdida de volumen. Es una condensación porque pierde el espacio aéreo, pero es una condensación por pérdida del espacio aéreo y no por densificación real del pulmón. En vez de la condensación le estoy poniendo líquido, la condensación le estoy poniendo agua, hemorragia, pus, sangre, lo que sea. Entonces la condensación mantiene el volumen pulmonar o incluso en algunos casos lo aumenta. El infarto hemorrágico del embolismo suele aumentar el volumen del pulmón donde sangra el espacio alveolar. Algunas neumonías suelen ser muy exudativas y aumentan. Generalmente la neumonía mantiene el volumen, pero hay neumonías que son muy exudativas. Por ejemplo, la Klebsiella es un germen, una bacteria que suele producir una expansión muy parecida al infarto hemorrágico. Por supuesto, la Klebsiella da fiebre, está en un cuadro séptico el paciente y en el infarto es una embolia, no tiene nada que ver la clínica. Pero siempre las neumonías o mantienen o algunas veces aumentan el volumen. Bien, hay neumonías que pueden reducir un poquito el volumen. Cuando es una obstrucción bronquial, se infectó porque al no airearse el pulmón, actuó como caldo de cultivo todo ese aire atrapado más el hecho de que el estar haciendo un mecanismo valvular está comprimiendo la circulación de la sangre y no le llegan elementos de defensa y se infecta. Se llama neumonía obstructiva. Y en ese caso tengo la condensación con pus y un poquito se reduce el pulmón porque está obstruido el bronquio. Pero siempre que hable de neumonía obstructiva está un poquito disminuido. Siempre que hable de neumonía expansiva como la Klebsiella hay un poquito más de pus y está un poquito expandido. Siempre que hable de infarto hemorrágico de pulmón, el signo de Hampton que se hacen convexas las paredes está un poquito expandido. Siempre que hable de una neumonía típica, clásica, generalmente el aire reemplazado por pus ni se colapsa ni se expande, mantiene el volumen. O sea que la neumonía, cualquiera sea, o un poquito la agranda, o un poquito lo disminuye, o un poquito o lo mantiene. O sea que es poca la variación volumétrica. No como la atelectasia que se colapsa. Al colapsarse, el lóbulo medio es una línea, en la língula es una línea que la aplico en la silueta cardíaca. Yo no la voy a ver más, porque esa línea, al aplicarse a la silueta cardíaca, prácticamente la veo como parte de la silueta cardíaca. Es esto y esto. Ahora, en la neumonía es esto. Porque este es el corazón. Neumonía del lóbulo medio, hace silueta, lo veo como uno solo, no veo dos puños, veo uno solo, tiene la misma densidad, la misma ubicación topográfica, pero muy grande. Entonces, si yo hago la semiología, me doy cuenta de que hay algo que está pegado al corazón. En la derecha el lóbulo medio, en la izquierda la língula. Entonces, la neumonía del lóbulo medio, la neumonía del lóbulo lingular hacen silueta
con el corazón, pero son más fáciles de ver. La atelectasia puedo pasar por alto. Y después hay opacidades justadiafragmáticas, como el diafragma es músculo, es blanco, es opaco, y debajo del diafragma está el abdomen, que es el hígado a la derecha, el vaso a la izquierda, son blancos, opacos, no es aire. No es aire. Entonces, si hay justo una opacidad justadiafragmática, puede hacerme silueta con el diafragma. Pero recuerden que ya van a ver la opacidad justadiafragmática y van a tener que solamente diferenciar si es de la pleura parietal que cubre el diafragma o intrapulmonar, y aplican el signo del ángulo. Y van a ver porque el diafragma normalmente hace una cúpula y está el nódulo, la masa aplicada. Hay un solo caso que pueden confundirlo con diafragma, pero yo lo dejaría a criterio ya del especialista, no les pondría a ustedes un caso de eso, o sea, digamos, o lo dejaría en base a la tomografía computada, porque incluso el radiólogo puede confundirse, que es el derrame pleural subpulmonar. El diafragma es una cúpula. Si yo acumulo líquido entre el diafragma y el pulmón, el líquido es lineal y sigue la forma de la cúpula. Y el líquido que está entre el diafragma y el pulmón, en la pleura, entre la pleura parietal pegada al diafragma y la pleura visceral pegada al pulmón, se acumula líquido y va a seguir la forma del diafragma. Eso es un signo de silueta con el diafragma. Es imposible distinguir porque ustedes van a ver el diafragma es blanco, el líquido es blanco y después viene el pulmón. Entonces tengo abdomen blanco, diafragma blanco, líquido blanco y después viene el pulmón. Lo pueden confundir perfectamente con una elevación del diafragma, porque justamente el líquido le está dibujando como que el diafragma está subidito. Eso puede pasar inadvertido para cualquier especialista y puede confundirse con un ascenso del hemidiafragma. Pueden hacer, cuando vimos en derrame pleural, cuando vean un ascenso del hemidiafragma, pongan al paciente en decúbito lateral y recuerden la placa de rayo horizontal con el paciente en decúbito lateral y el líquido sale de abajo del pulmón y se expande en la parrilla costal. Y si no, cuando vean un ascenso del hemidiafragma, hay que pedir una tomografía computada porque les va a decir si es un verdadero ascenso del hemidiafragma, por ejemplo una hepatomegalia, un agrandamiento del hígado, un tumor de hígado, o un esplenomegalia, un agrandamiento del vaso si es del lado izquierdo, o si es una lámina líquida subpulmonar que hace silueta con el diafragma. Ustedes acá, esta es una condensación del lóbulo medio. Fíjense que ven el contorno cardíaco, este es el ilio pulmonar, pero ven como un triángulo. Ven como un triángulo, es muy sutil la imagen. Muy sutil. Por eso no quería confundirlos en darlos con el patrón de neumonía, con el patrón de atelectasia. Lo quería dejar como un puntito aparte porque yo lo que quiero es que graben el patrón de neumonía como yo se los expliqué, el patrón de atelectasia como yo se los expliqué, y estos son signos que pueden ser útiles pero son muy sutiles. Yo acá, si veo la placa, veo que hay algo que es radio opaco, veo una opacidad y que no es la silueta cardíaca porque es un triángulo y que sí se continúa con la silueta cardíaca. No veo aire interpuesto entre esta opacidad y el resto de la silueta cardíaca, no veo dos líneas que separen la opacidad triangular del resto de la silueta cardíaca. Entonces tengo que ver que esto está haciendo signo de silueta positivo. Es una opacidad triangular que deforma, entre comillas, a la silueta cardíaca. Es una opacidad triangular que se sumó a la silueta cardíaca, es una opacidad triangular que sumó a la silueta cardíaca, pero no se diferenció de la silueta cardíaca, no hay interfase que me la separe. Esto es típico del lóbulo medio derecho.
es el único lóbulo del pulmón que hace silueta con el corazón. Puede ser una atelectasia o puede ser una condensación alveolar de tipo neumónica. La atelectasia generalmente no expande, no hace un triángulo o no hace una opacidad más grande. La atelectasia hace como una línea y casi pasa inadvertida, pero podría ser una atelectasia. Y cuando abomba más, es más probable que sea una neumonía. Y ustedes dirán, bueno, pero no veo claro broncograma, alveolograma. Claro, la radiología convencional a veces no da el detalle, incluso tiene bordes nítidos como para decir que es un patrón alveolar típico. Entonces yo no podría decir si esta condensación es atelectásica del lóbulo medio o es una condensación neumónica. Bien, la condensación neumónica es o neumónica o condensación del espacio aéreo por ocupación de líquido. Es la verdadera condensación. La atelectasia es una pseudocondensación, es una condensación porque se condensa el pulmón, pero no porque se densificó, sino porque perdió aire. Al perder aire es todo tejido, al ser todo tejido y no tener aire, aumenta su densidad. Entonces, condensar, densificar es correcto, pero en realidad es porque perdió aire y perdió volumen. En la neumonía es porque le puse líquido, pero los dos se ven como opacidad porque no tienen aire. Sea una atelectasia o condensación atelectásica o una condensación de patrón alveolar típico, eso, las dos se ven como opacidad blanca. Bien, obvio que la atelectasia es menos frecuente que tenga broncograma, no tiene alveolograma, la condensación típica alveolar de patrón alveolar del patrón alveolar tiene broncograma, alveolograma. La atelectasia tiene contornos bien definidos, subsegmentaria o segmentaria o lobar, y sigue una disposición. Y la condensación de patrón alveolar no tiene contornos bien definidos, un contorno poco definido, un contorno algodonoso. Acá está lo normal, acá está lo seminormal, acá está lo semipatológico y acá está lo patológico. Hay una graduación. Bueno, yo acá podría decir que es muy expansivo para hacer atelectasia, pero podría decir que tiene bordes muy nítidos y lo veo como una densificación bastante homogénea y no me da para neumonía tampoco. O sea que podría decir que hay una condensación del lóbulo medio sin descartar que es un patrón alveolar típico o una condensación atelectásica o una densificación atelectásica. No podría decirlo, tendría que pedir una tomografía computada, pero esto es muy sutil. Hay que tener el ojo entrenado y podría decirles que cuando evalúen una placa y no vean un patrón alveolar neto, un patrón pulmonar neto, váyanse a los contornos. Busquen el contorno de la silueta cardíaca, busquen el contorno del diafragma y busquen el contorno costal. En el contorno costal puede haber una opacidad extrapulmonar que ustedes no la están viendo con el ángulo obtuso, el signo del ángulo. En el diafragma puede haber una opacidad extrapulmonar con el signo del ángulo que les deforma un poquito el diafragma porque es una opacidad chiquitita, pero se ve que viene el diafragma, hace el nódulo y después sigue el diafragma. Y busquen la silueta cardíaca y vean todos los contornos que sean bien netos. Cuando ven un contorno que se agrandó, un contorno que se deformó, busquen el motivo. ¿Es una silueta derecha? ¿Es una silueta izquierda, como está explicado en la parte cardiovascular? ¿O hay algo que está rotando la silueta como pero eso lo vería en un hemitórax opaco expansivo? Pero ven por ejemplo, que llama la atención y era una condensación del lóbulo medio derecho. Acá hay un signo de silueta negativo. O sea, hay una opacidad yuxtacardíaca, pero no me tapa. No me oblitera el borde del corazón. O sea, yo puedo perfectamente decir que esto es silueta cardíaca y que esto es opacidad, ¿correcto? Aparentemente esta opacidad es intrapulmonar, el ángulo es agudo, acá se ve un poco más, pero da algunas dudas, porque tiene como un tironeamiento acá, fíjense, cerca del diafragma,
como, pero es muy chiquitito, me impresiona que predomina más este borde y luego el diafragma. No es que venga el diafragma y después se despegue así, se despegue así, se despegue así y siga. El ángulo agudo se establece acá, pero el ángulo sería obtuso. Y ahí sí, yo diría que es extrapulmonar esta masa. Si viene por acá, viene por acá, viene por acá, y después se abre, se abre, se abre, se abre, se abre, y ahí sí. Acá lo veo como que es más bien este borde, y este borde con este borde hacen más un ángulo agudo, o por lo menos no un ángulo abierto, me impresiona más intrapulmonar. Bien. Igual podría decir que es una opacidad intrapulmonar a confirmar con la tomografía computada. Sí sé que no es del lóbulo medio, de la língula, porque no hace silueta con corazón. No hace silueta con corazón, porque no me borra el contorno. Yo puedo decir, este es el contorno cardíaco, y esta es la opacidad. En el ejemplo que vimos recién, el contorno cardíaco venía acá y se continuaba con la opacidad como si lo hubiera estirado. Era más triangular, pero es como si lo hubiera estirado. Si yo tuviera acá que esta opacidad me borra la línea cardíaca, esta opacidad me oblitera la línea cardíaca, si esta opacidad no me deja ver el contorno de la silueta cardíaca, es porque la opacidad está así, está junto con el corazón. Entonces yo diría que es lingular, pero cuando está acá, o es de otro lóbulo que no es la língula, o es de otro lóbulo que no es de la língula. Para hacer la língula tiene que estar ahí. Entonces, como está yusta diafragmática, es lóbulo inferior, no es la língula. Es basal izquierda, de los segmentos basales. Fíjense que hace un parcial silueta con el diafragma, o sea, porque el diafragma lo veo neto acá y acá se borra un poquito. Esto sería signo de silueta positiva con diafragma, que me dice que es de inferior, que es del lóbulo basal, porque está haciendo un borramiento parcial del diafragma. Signo de silueta con diafragma positivo, signo de silueta cardíaca negativo, signo de silueta de diafragma positivo es porque es inferior, signo de silueta cardíaca negativo es porque no es la língula, que sería el medio. Entonces, ¿de qué lóbulo es? Inferior izquierdo. Bien. Y el ángulo, signo del ángulo, me impresiona un ángulo agudo, que es intrapulmonar, nódulo intrapulmonar del lóbulo inferior izquierdo. Ese es el diagnóstico. O sea que la silueta sirve tanto para diafragma como para corazón. Otro signo que les voy a hablar es de la convergencia iliar. Cuando estamos frente a un patrón iliar, se acuerda que podía ser vascular, ganglionar o tumoral, ver si los vasos convergen a la opacidad iliar y poner evidencia que la opacidad es vascular y no es ganglionar ni tumoral. O sea, es un signo que puede ayudar a diferenciar los patrones. Veamos, yo acá tengo una arteria y veo que la arteria, el hilo izquierdo es prominente, pero veo que los vasos sanguíneos convergen hacia la opacidad iliar. Los vasos sanguíneos, tengo la opacidad iliar, no sé si vaso, ganglio, tumor, pero este vaso convergen. Y si la arteria está dilatada, los vasos que convergen también van a estar dilatados. ¿Por qué? Porque algo está haciendo que haya hipertensión pulmonar. Por ejemplo, esta arteria pulmonar también está prominente y este vaso es prominente y están convergiendo a esa arteria pulmonar prominente. Esto es una convergencia de vasos dilatados, unos tomados ortogonalmente, otros tomados linealmente, que convergen a esta opacidad iliar, y esa convergencia de vasos prominentes me dicen yo soy prominente, converjo a un hilio que es prominente, y si el hilio es prominente está receptando esos vasos sanguíneos prominentes, y el patrón iliar izquierdo seguramente es vascular y el derecho también es vascular. Ahora bien, sirve, es un signo más, pero no es lo típico.
Lo típico es ver el polilobulado, el irregular o el biconvexo de la arteria pulmonar o la arteria pulmonar grande, que es lo que yo describí en patrón iliar: patrón ganglionar polilobulado, patrón tumoral, la opacidad, y patrón vascular. Este es un signo que ayuda, pero a mí no me descarta que estos vasos prominentes no estén asociados a una adenopatía o a un tumor. No me lo descarta, pero es un signo que ayuda. Bien, ¿cómo ayuda a la topografía de la condensación el signo de la silueta? Si es con el diafragma, es basal. Si es con el corazón, es del lóbulo medio o la língula. Ayuda a la topografía. Hay otro signo que ayuda, que se llama signo del diafragma continuo. Normalmente el diafragma no se ve en contacto con la silueta cardíaca porque hace una silueta normal. O sea, ustedes ven el diafragma y donde llegó al corazón, el diafragma izquierdo o el hemidiafragma izquierdo, ustedes se borra porque es un signo fisiológico, un signo de silueta normal. Signo de silueta significa que dos opacidades están en el mismo plano y se confunden. Y es normal que si el corazón está acá y el diafragma está acá, ustedes no vean el diafragma porque hace silueta con el corazón. Es un signo de silueta positivo normal, es un signo de silueta que debe estar, no como el signo de la condensación neumónica o de la telectasia del lóbulo medio que hace silueta con el corazón y es patológico, o el signo de la condensación o de la telectasia de la língula que hace silueta con corazón y es patológico, o el signo de la convergencia iliar que me dice que el ilio pulmonar es prominente, vascular, patológico y es patológico. No, acá lo que es fisiológico, o sea, normal, es que el hemidiafragma izquierdo yo no lo vea en contacto con el corazón, porque están haciendo silueta. Ustedes en cualquier radiografía, a ver si alguna hemos acá en esta radiografía, bueno, acá un poquito se alcanza a ver, pero normalmente se borra en contacto con el corazón el diafragma izquierdo, o se pierde definición. Fíjense eso con respecto a esto. A esto. Esto no es normal, esto es aire. Normalmente yo el diafragma lo debería haber aplicado y se borra, se borronea, se difumina, me cuesta diferenciarlo porque la opacidad del diafragma está en contacto con el corazón, tiene la misma densidad radiológica y perfectamente el signo de silueta de diafragma es normal. La no silueta acá es patológica. Esto es un signo de neumomediastino, de aire mediastino. Fíjense que se ve aire que viene, acá también, como que está separando los elementos vasculares iliares del mediastino, ahí y debajo del corazón. Aire mediastino. Entonces, el signo del diafragma continuo es, o sea que yo puedo ver todo el diafragma izquierdo, pero nítido. Lo puedo ver desde donde hace silueta con la, digamos, con la parte vertebral, lo puedo ver hasta el seno, todo. Esto me dice que acá el signo del diafragma continuo, cuando normalmente el diafragma está haciendo silueta con corazón, cuando normalmente el diafragma no se deja ver en la parte interna, cuando el diafragma se difumina en contacto con el corazón. Eso sería lo normal, Cuando yo veo todo el diafragma izquierdo nítido, es porque hay aire. ¿Aire dónde? Debajo del corazón, entre el corazón y el diafragma. ¿Y qué es lo que hay entre el corazón y el diafragma? ¿Dónde está el corazón? En mediastino. Hay aire en mediastino que separa el corazón del diafragma. Esto no puede ser parénquima pulmonar. No hay pulmón adentro del mediastino. No hay pulmón subcardíaco. Es aire subcardíaco. Signo de neumomediastino. Bien,
Quería hacer esta apreciación del signo de la silueta cardíaca, signo de la silueta diafragmática, signo de convergencia iliar y signo del diafragma continuo como algunos signos básicos de radiología que pueden ayudar en ciertas circunstancias y dar un poco por terminado el patrón pulmonar diciéndole no solo se fijen en el pulmón, sino también en los contornos costales, en los contornos diafragmáticos y en los contornos cardíacos, porque puede ahí haber algo que esté deformando, algo que esté alterando y pasa desapercibido. Y hasta el radiólogo más avanzado suele ver rápidamente los parénquimas pulmonares y se olvida un poco de analizar los contornos del pulmón con las estructuras que están en contacto, como el diafragma, el corazón y la parrilla costal. Una cosita, si yo quería aclarar, si ustedes me dicen que este diafragma está elevado, por ejemplo, y yo le digo, pero puede haber líquido entre el pulmón y el diafragma verdadero está acá, el diafragma verdadero está acá, y de acá hasta acá hay líquido. Entonces, como hace silueta entre el diafragma verdadero y el líquido subpleural, acá ya estoy en pleuropulmonar, no estoy en mediastino, hay un derrame subpulmonar. Es imposible saber si esto es el diafragma ascendido o tiene un derrame subpulmonar. Esto sería un signo de silueta con diafragma. El derrame líquido subpulmonar, el derrame pleural subpulmonar, el derrame pleural subpulmonar, el derrame pleural basal, el derrame pleural entre la base del pulmón y el diafragma, hace silueta con el diafragma. Entonces, puede que el diafragma verdadero esté acá, ahí el diafragma verdadero, y todo eso sea líquido. O puede ser que el diafragma esté subido, porque está agrandado el hígado, hepatomegalia. Bien, lo pongo en decúbito lateral, pido una radiografía con rayo horizontal y si veo que se densifica la parrilla costal, es líquido que moví. Eso sería a la vieja usanza si yo no tengo un tomógrafo computado a mano, si yo no tengo un ecógrafo. Si yo tengo en una sala de guardia un ecógrafo, yo le mostré una imagen de anecoica de derrame pleural adyacente al seno costofrénico muy clarita. Entonces no pido la radiografía de rayo horizontal. Con una ecografía sé si es hepatomegalia o si es líquido. Con una tomografía si es hepatomegalia o si es líquido. Pero si yo no tengo ninguno de esos elementos y estoy en una sala de emergencia que no cuento con ecógrafo ni tomógrafo, por eso no pierde valor la radiología convencional, porque es mucho más frecuente en terapias, en algunas terapias y en algunos centros de emergencia, contar con un equipo de rayo portátil y no contar con equipos de más sofisticación. Entonces pedir el decúbito lateral con rayo horizontal diferenciaría una silueta subdiafragmática positiva. No tiene nada que ver con esto que están viendo de diafragma continuo. El diafragma continuo me refería al hemidiafragma izquierdo, signo de neumomediastino. Diafragma continuo significa aire en el mediastino. Diafragma continuo significa hemidiafragma izquierdo. Estoy hablando de otro signo que es la posible elevación del hemidiafragma derecho. Y esto puede darse en el signo de la silueta por derrame subpulmonar o por una verdadera elevación del hemidiafragma. La verdadera elevación del hemidiafragma es el hígado que lo empuja. Esa es la verdadera elevación. También puede haber elevación del hemidiafragma por una atelectasia de pulmón, reduce el volumen pulmonar, lo vimos en atelectasia. Pero ahí veo la opacidad atelectásica, porque para tener ascendido el hemidiafragma tengo que tener una atelectasia franca, no una laminar. Correcto. Pero a veces yo veo el diafragma, cualquiera de los dos diafragmas, alto. Normalmente el derecho debe ser no más de 1 centímetro, el izquierdo a veces lo veo a 3, 4 centímetros, o el izquierdo igual que el derecho, o el izquierdo más alto que el derecho. Y ahí puede haber líquido
y no ser el diafragma. Puede que el diafragma derecho esté en su ubicación normal, acá, y haber derrame pleural subpulmonar. Signo de silueta positivo con diafragma. Signo de silueta positivo con diafragma, que en la placa de recién me puede estar elevando el diafragma derecho. Y yo no veo más nada. Por eso le digo, analicen los contornos, vean la simetría o asimetría o simetría de los diafragmas. Entonces ustedes dicen, yo veo el diafragma derecho 2 centímetros arriba del izquierdo, lo veo muy alto, no veo patología pulmonar. Bien, o puede ser una elevación verdadera del diafragma derecho o una silueta positiva de líquido subpleural, de líquido subpulmonar, o sea, pleural, perdón, intrapleural, pero en la pleura subpulmonar, en la pleura basal, en la pleura entre pulmón y diafragma, que me esté dando un falso incremento un falso ascenso del hemidiafragma. Con esto, con signo de la silueta cardíaca, signo de la silueta diafragmática, signo del diafragma continuo y signo de la convergencia iliar, 4 signos. La convergencia iliar que me dice que el hilio es vascular, el diafragma continuo izquierdo que me dice que hay neumomediastino, el signo de la silueta cardíaca que me dice que está opacificado, condensado el lóbulo medio derecho, la língula izquierda, sea por atelectasia o por neumonía, el signo de la silueta diafragmático que me puede estar dando el derrame pleural y ascendiendo falsamente el diafragma y ser un derrame subpulmonar, que lo arreglo con una ecografía, una tomografía o una placa con rayo horizontal con el paciente acostado, saco el líquido de la base y lo mando hacia el costado, hacia la parrilla costal. Estos signos son muy sutiles y lo quería dar como algo separado para dar un concepto más. No solo busquen patrón alveolar, patrón atelectasia, patrón nodular, único, múltiple. Cuando analicen una placa radiográfica, no solo vean los pulmones y en general el corazón, sino los contornos de la costilla, los contornos del diafragma, los contornos de la silueta cardíaca, porque una pequeña deformidad como acá de la silueta cardíaca triangular, que ya pierde su forma normal, me puede estar diciendo que está condensado o atelectasiado el lóbulo medio derecho. Y no es una imagen franca, no es una imagen franca. Por eso estos signos no los quería dar con los patrones, sino dejar una enseñanza más. Hay signos que solo se ven si ven toda la radiografía y no solo corazón y pulmones por separado como dos cosas distintas. Los contornos, contorno costal, contorno diafragmático, contorno cardíaco, contorno costal, contorno diafragmático y contorno cardíaco, y con esto creo que ya sí podemos dar por terminado los patrones pulmonares importantes. Muchas gracias.